ya podemos distinguir cada uno de los componentes, ¿no? ¿Qué es negociación? ¿Qué es mediación? ¿Qué es conciliación? ¿Y qué es arbitraje? Bueno, un poco de la evolución histórica de la mediación penal. Vemos que prácticamente vamos a ver en qué diapositiva nos encontramos. Ya. ¿Podemos pasar esa, por favor? Ok. No, esa también. Ok, los orígenes y la evolución de la mediación penal. Bueno, en doctrina he tratado de ver en dónde nació la mediación penal y ha sido prácticamente una caracterización muy difícil, porque prácticamente los orígenes los encontramos en diferentes culturas y se observa que en la cultura oriental, especialmente en China y en Japón, estos países utilizaban en la antigüedad ya la mediación como un mecanismo de solución al conflicto no solo de la familia, sino también el conflicto de delitos menores. Y es así que en algunos países se utilizaba no solamente a la religión, sino también a la filosofía para una especie de persuasión moral hacia las personas, a efectos de obtener un equilibrio y una armonía dentro de la sociedad cuando tenían diferentes conflictos. Y es así que, por ejemplo, en Japón, el líder de la aldea mediaba entre quienes tenían problemas. ¿Y para qué objeto trataba de mediar? Es decir, se investía no del líder de un grupo, sino de un mediador, a efectos de que los problemas interpersonales aseguren la unidad de los miembros del grupo y de sí la democracia o la supervivencia de sus tradiciones. De otra parte, en otras regiones del mundo, se trataba de solucionar estos conflictos en crímenes leves o crímenes pequeños, o muchas veces lo que denominamos en crímenes de poca monta. De esta parte, durante siglos, los grupos éticos y religiosos también utilizaban mecanismos de mediación a efectos de que las personas tengan una forma de resolver sus conflictos penales o sus conflictos sociales. Y es así que acudían a la autoridad externa. Hay que observar también que uno de los libros más antiguos, como es la Biblia, ahí especifica que Jesús era el mediador entre la tierra y el cielo. Entonces vemos que la figura de la mediación era prácticamente utilizada ya en varias áreas, no solamente en el área del derecho penal, sino también en lo religioso y de sí en lo filosófico. Es así que justamente en el libro al que me he referido, en Mateo 9, dice: benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, vemos que ya la función del mediador estaba ya rescatada desde hace 2014 años. Asimismo, en el Renacimiento la Iglesia Católica utilizaba este mecanismo para solucionar las disputas de la familia. Y cabe destacar que ahora la solución de conflictos alternativos, cuando el COI prohíbe para solucionar conflictos familiares, y vemos luego ya cuando veamos nudos críticos dentro del COI, vamos a destacar que justamente no es tan conveniente que el COI bloquee que las familias o los problemas dentro del núcleo familiar no puedan ser solucionados, sus conflictos o dificultades, a través de soluciones alternativas al conflicto penal. No obstante, podemos ver que varios historiadores concuerdan que prácticamente la resolución de conflictos de naturaleza criminal habían pasado a través de áreas muy escabrosas. Y es así que la primera vez que se vio un desarrollo institucional de la mediación penal fue justamente en Estados Unidos, cuando estos estados crearon los institutos de mediación penal. Y cabe destacar aquí la velocidad del derecho penal. Y vemos que en el derecho penal ha habido 3 tipos de velocidades. Ustedes pueden recordar un poco nuestra historia criminal, que Ecuador comenzó con penas de muerte, penas en el que se mataba prácticamente a las personas que cometían delitos.
Y entonces ahí justamente nos situamos en una velocidad de la pena de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que la pena era una retribución muy cruenta que el Estado adoptaba para personas que cometían crímenes graves. Es decir, se trataba de endurar las penas, se trataba de endurecer el jus punendi que tenía el Estado. Cuando después pasamos de la primera generación a la segunda, vemos que el Estado ya prácticamente trata de socializar su jus punendi y evita el uso de penas muy fuertes. Y es así que más bien empezamos a ver que vienen los delitos de la naturaleza, los delitos de patrimonio cultural, delitos un poco menos fuertes. Entonces viene prácticamente a suceder que el derecho penal adquiere ya un tinte totalmente social, totalmente respetuoso de derechos humanos, a bajar el endurecimiento de las penas. Pero ¿qué sucede en una tercera generación? Justamente grupos criminales, grupos organizados, grupos que prácticamente tratan de romper las barreras de las fronteras, atacan de un país a otro, como grupos subversivos, grupos terroristas. Vimos ejemplos de esto a través de las Torres Gemelas. Entonces, en ese momento la tercera velocidad del derecho penal se expande hacia otro tipo de conductas criminosas. Y entonces vemos que otra vez tiende al endurecimiento de las penas. Entonces, en este intercambio de velocidades, vemos que una de las formas de solucionar los conflictos penales es justamente que se tenga dentro de las normativas nacionales formas de solución alternativa a los conflictos penales. Y vemos dentro del Código de Procedimiento que aún está vigente, antes de que entre en vigencia el COI, vemos varias formas de solución alternativa de conflictos. Teníamos o tenemos acuerdos reparatorios, tenemos suspensiones condicionales, procedimientos abreviados y otros mecanismos que nos permiten prácticamente convertir de la acción pública a la acción penal privada o principios de oportunidad. Vemos que hay muchas formas de solucionar un conflicto. Entonces, prácticamente con el COI se suspenden algunas de estas formas de solucionar un conflicto y se introduce un solo mecanismo de solución de conflicto, la conciliación. Luego vamos a ver cómo está estructurado a efectos de observar si el legislador utilizó adecuadamente este término dentro de la legislación que va a estar vigente en nuestro país a partir de agosto de 2014. Ok. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la mediación penal. Tomen en cuenta que en varios estados ya se ha introducido la mediación penal en sus legislaciones. Pero bueno, entre los principales objetivos es facilitar a las partes que lleguen a un acuerdo. No hay ganadores, no hay perdedores en una solución alternativa. Simplemente el mediador es un tercero neutral que conduce, no asesora, no recomienda, sino conduce a que las partes sean las que encuentren la solución al conflicto penal y dirige el procedimiento sin emitir soluciones, sin emitir opiniones, sin emitir fórmulas de arreglo. Simplemente pues propone soluciones, propone las herramientas para que las partes sean las que encuentren una solución a su conflicto penal. Ahora, existen muchos objetivos dentro de la mediación, pero los más importantes cabe destacar que son los siguientes. En primer lugar, asegurar la primicia de la víctima, es decir, tratar de que a la víctima sea considerada como tal. Destacar dentro de ella que prácticamente ha sufrido un daño a su personalidad y lo que se trata es una prevención de integración, que no es más que la mirada desde el agresor y también una mirada hacia la víctima, a efectos de que se devuelva el ámbito de legalidad y prácticamente evitar también la imposición de una condena que prácticamente al Estado involucra gasto, costo, mientras que si el agresor
hace una mea culpa de que de pronto fue un error o que lo cometió sin estar en un grado de adopción del delito 100% viable, y él dice, no, en verdad es un error el que yo he cometido. Entonces, ante ese reconocimiento, lo que trata el Estado es de no hacer un estigma social de su delito, sino permitir que se restablezca el orden social y que se reivindique los derechos de la víctima. Una segunda fórmula es la introducción y utilización de la materia penal, de la mediación penal, para hacer más eficiente el sistema. Tomen en cuenta que al ser una solución diferente al procedimiento ordinario, prácticamente lo que se está haciendo es aumentar la velocidad que tiene el sistema para que este sistema se vuelva más eficiente, ya que al descongestionar un cúmulo de causas, prácticamente a las fiscalías, a los juzgados, a los tribunales, a las salas de la Corte Provincial, a las salas de la Corte Penal, de la Corte Nacional y posteriormente a las salas de la Corte Constitucional, lo que se está realizando es que estas causas que se pueden solucionar a través de otros mecanismos no lleguen hasta esas instancias. Ustedes se han puesto a pensar cuánto dinero invierte el Estado al mantener uno solo de estos casos a través de todas las instancias, y que al final de esa instancia se trate de solucionar por fin el conflicto penal, reivindicándole a la víctima su derecho. Pues cuantificar eso es muy grande. De otra parte, ¿se han puesto a pensar ustedes cuánto gasta el Estado por 30 días de una cárcel a una persona que ha cometido un delito? Son más de $300 mensuales que le involucra el Estado. ¿Se han puesto a pensar cuánto gasta el Estado para retribuir a un funcionario público en su puesto por 30 días? Entonces, si solamente hablan del fiscal, estamos hablando de algunos miles. Si el fiscal tiene un asistente, la mitad de esos miles. Su secretario, la otra mitad. Entonces, solamente su equipo, más la escribanía, el tiempo de trabajo, horas extras, versus un procedimiento rápido y célere de encontrar la solución al conflicto que tienen dos personas, pues eso no tiene precio. Entonces, el segundo objetivo es justamente utilizar la mediación para que sea más eficiente el sistema de administración de justicia y el sistema de investigación criminal que tiene la Fiscalía y de por sí también la Policía Nacional. Entonces, si cuantificamos solamente los honorarios de un mes, de un equipo fiscal, de un equipo judicial, hasta llegar a una casación, estamos evitando al Estado prácticamente varios recursos, no solo económicos, sino también logísticos y de personas. De otra parte, la reparación de la víctima. A la víctima, retrocedemos esto. No, sí está bien, pasa. Ok. Además, a la víctima, lo que se le trata de hacer es una reparación material y psicológica. Asimismo, a la persona que comete el hecho delictivo, al sujeto activo, lo que se le trata es de reinsertarle, o más bien dicho, no contaminarle con otras personas que cometan esos hechos delictivos. Y es decir, una reinserción social del delincuente, una protección del orden público, una reparación a la víctima del delito. En sí, son varios los objetivos que persigue. Ahora vamos a ver la caracterización prácticamente ya dentro de los medios alternativos del conflicto dentro de la Constitución. Dentro de los delitos contra la propiedad, ¿cuántas veces puede utilizarse este procedimiento? ¿O podría utilizarse esa conciliación? Bueno, la conciliación se la puede utilizar para ese tipo de delitos, siempre y cuando no pasen de 30 salarios mínimos básicos unificados. Ok, pero la ley no dice, o sea, lo que dice es que si usted no cumple las condiciones, ya no puede volver a pedir otra vez esa conciliación.
Entonces la ley no tiene regulado cuántas veces adoptar. No obstante, en unas disposiciones transitorias, sí está expuesto que prácticamente en la disposición transitoria 10ª y 16ª pide el COIP que el Consejo de la Judicatura, en un plazo máximo de 90 días a partir de la publicación en el registro oficial, publique los reglamentos para adoptar justamente centros de mediación y regular mucho mejor este mecanismo, especialmente para menores, ¿no? Que también para ellos va a haber conciliación y mediación. Ok, vamos ahora sí adentrándonos a lo que el entorno legislativo, al entorno judicial dentro del Estado ecuatoriano. Ahora bien, ya la Constitución en su artículo 190 reconoce al arbitraje, a la mediación y a otros procedimientos alternativos a la solución de conflictos. Estos procedimientos refiere que se sujetarán de acuerdo a lo que disponga la ley. Además, debe estar en materias en las que se pueda transigir. ¿Qué quiere decir transigir? Negociar. Materias que se puedan prácticamente